No, gracias a ustedes por estar acá. Cuéntenos, ¿podríamos comentar un poquito de qué se trata el modelo de atención domiciliaria y hospital de día, chicos? Sí, mira, un poco contextualizar que este modelo se basa en lo que es la atención progresiva en salud. ¿Ya? Eso para que entendamos el concepto más básico. La idea es darle continuidad a los tratamientos de los pacientes, en este caso en el domicilio, a partir de la complejidad que puedan manifestar o demostrar ellos y de la relación de dependencia que tengan. Esto se explica con pacientes postrados, pacientes que tienen escasa movilidad o pacientes que tienen una buena red familiar pero que el tratamiento se pueda continuar en el domicilio. Ya, o sea, si yo tengo un paciente en la casa, para que los usuarios, cierto, nuestros amigos auditores nos entiendan. Si yo tengo un paciente y que lo veo que está con mucha temperatura y yo digo, si lo saco, a lo mejor se me va a complicar. ¿Puedo usar la red domiciliaria en este sentido o no? No. ¿No? No, porque Ya. la vía de ingreso es interna. Ya. Entonces ahí con esas características, como para explicarle a la gente en la casa, la idea es que se acercaran al SAPU más cercano y en base a eso lo que determine el médico del SAPU va a ver si el paciente lo ingresa al servicio de urgencia Ya. o le da un tratamiento para su domicilio, pero a cargo del propio paciente. Perfecto. Ya. Eso tiene que ser a través de nuestros CEFAM. Exacto. Ya. ¿Por qué surge esta necesidad de atender a nuestros pacientes en los domicilios? Bueno, la necesidad de por qué se creó esta unidad, principalmente el modelo surge por el tema de lo que son los costos en salud ¿Ya? y poder optimizar el recurso cama, ¿ya? Porque la verdad es que hay momentos en que el hospital se ve colapsado frente al número de camas, sobre todo en esta época, por ejemplo, en invierno, y se opta por la necesidad de tener estas mismas camas, pero en el domicilio, que en este caso son ilimitadas, y en el que el paciente, como mencionaba Maritza, puede acceder desde el mismo hospital, o sea, se deriva desde el mismo hospital, desde la urgencia, por ejemplo, se puede descongestionar la urgencia, ¿Ya? o desde unidades de paciente hospitalizado. Y en ese sentido podemos optimizar el recurso cama y podemos tener a un paciente en el fondo en su casa con la red de apoyo de su familia, de su grupo familiar, y en el fondo darle esta contención en el cual se pueda continuar el tratamiento en el domicilio. Y que además, realmente, si ustedes me preguntan a mí, yo prefiero estar en mi casa, en la comodidad de mi casa, rodeada del cariño de mi gente y obviamente con el tratamiento que me va a ir aliviando. Antes de estar en el hospital, como que el hospital a uno no sé. Claro, exactamente. Y la idea también es responsabilizar a las familias del cuidado de sus pacientes. Exacto. Entonces, en ese aspecto, nosotros siempre, porque la familia tiene asociado al hospital, va a estar bien. Va a estar bien desde lo médico, pero desde la contención emocional, desde el apoyo y también desde los requerimientos económicos que implica tener un paciente hospitalizado para la familia, es mucho mejor que el paciente esté en la casa. Igualmente nosotros los vemos como beneficio para activar la red de apoyo del paciente tanto a nivel familiar como local. Nosotros trabajamos conjuntamente con los CESFAM, trabajamos con la municipalidad, o sea, derivamos pacientes cuando tienen requerimientos de ayudas sociales que nosotros no podemos solventar, entonces se activa toda la red local y social de apoyo para el paciente y su familia. Ya, usted como asistente social es la que tiene que ver los casos que van, que dice, sí, esto puede ser tratado en su domicilio, ¿cierto? Sí, yo doy la última palabra. Usted es la que corte el queque, se puede decir al buen chileno. Oiga, mi amor, ¿y en qué consiste aquel estudio? Usted dice como de cuáles son los pacientes que califican para ingresar. Claro. Bueno, como le decía anteriormente, la vía de ingreso es interna. Nosotros recibimos pacientes derivados de las unidades médicas, o sea, pacientes hospitalizados, cuidados medios, unidades quirúrgicas o pacientes provenientes de la urgencia. El paciente es presentado a nuestra unidad, al médico coordinador de la unidad. Nosotros tenemos 4 médicos en la unidad. El médico evalúa las condiciones médicas del paciente. Ahí paralelamente lo presenta al kinesiólogo y la enfermera, quienes evalúan su área respectivamente. La enfermera ve los cuidados del paciente, si tiene herida, si tiene otro requerimiento aparte del que está haciendo el médico que nosotros también podemos llevar a cabo en el domicilio. Y el kinesiólogo por su parte ve si es respiratorio, si es un paciente traumatológico. Luego de eso se nos informa a nosotros que el paciente está aceptado por el área médica y nosotros coordinamos con el familiar para que vaya a entrevista.
¿Cuáles son los factores determinantes para ingresar un paciente en el ámbito familiar? Primero, que el paciente tenga domicilio en la comuna de La Florida. Perfecto. Y que se vaya a hacer su reposo, su tratamiento a La Florida, porque muchas veces nosotros tenemos acá comunas colindantes, entonces el hijo vive en Puente Alto y se lo quiere llevar a Puente Alto, lamentablemente no puede ingresar, pero ahí se activa la red con el Hospital Sotero del Río para que vaya a la atención domiciliaria al Sotero del Río. La idea tampoco es dejarlos en el aire. Que el paciente sea beneficiario del sistema de salud de FONASA, ¿sí? Que esté inscrito en algún consultorio de la comuna de La Florida y que cuente con un tutor, un tercero significativo o un adulto responsable en el domicilio el momento que nosotros realicemos la visita. Porque no es decir, un hijo va a ir a firmar y va a decir, no, yo me hago cargo de mi papá, pero llegamos al domicilio y el caballero va a estar solo. Claro. Entonces tenemos que tener una persona que nos retroalimente de cómo ha evolucionado el paciente y que a la vez sea capaz de recibir indicaciones del kinesiólogo y de la enfermera y que asimismo nosotros podamos estar coordinando la evolución del paciente por un tema también de la ley de deberes y derechos, porque no podemos estar informando a todos los familiares la evolución del paciente si fue uno el que firmó. Claro, exactamente. ¿Hay alguna demora en todo este trámite? Horas solamente. Horas solamente. Sí, es un trámite súper corto, súper limitado que nos dan los médicos. ¿Ya? Nos presentan al paciente, transcurren minutos, vamos a conocer al paciente. ¿Ya? La demora siempre se da en la espera al familiar. Ya. En que llegue el familiar a decir, ya, yo me hago responsable, sí, yo voy a ser el responsable, exacto, yo estoy en la casa, yo lo voy a cuidar y todo aquello. Y que dimensione también lo que significa la hospitalización domiciliaria, porque como le decía anteriormente, se tiende a pensar de que están mejor en el hospital o que la Florida es una comuna con mucha población adulto mayor. Sí, pues. Y adultos mayores que viven solos. Exacto. Entonces es súper complejo para nosotros estar ubicando a los hijos o al hermano o a algún familiar que se quiera hacer cargo del proceso de tratamiento. Entonces ahí tenemos que empezar a activar la red familiar. Claro. Y cuando ubicamos a alguien, ese alguien tiene que firmar. Entonces no cualquiera va a querer firmar un documento donde hacerse dice, responsable. me hago responsable, claro, de lo que pueda pasar de aquí a 15 días más. Claro. Pero eso es como lo más largo que puede demorar. 7 horas, que es lo que trabajamos nosotros, siempre y cuando tomando la responsabilidad de que el paciente efectivamente se va a ir a un domicilio con un tutor responsable y no con el afán de desocupar camas por desocupar, porque no queremos pacientes de vuelta en condiciones peores. Y peores, exactamente. Eso es lo que iba a hacer la consulta, porque hay muchos que dicen ya se va con un alta, pero se va con una prescripción médica a domicilio. Y después vuelve y vuelve en peores condiciones, entonces eso tampoco les ayuda mucho, ni al paciente ni a ustedes, ¿cierto? Claro, por eso es importante hacer una evaluación, como decía Maritza, bastante minuciosa al momento de poder ingresar al paciente. Claro. Y que involucre todos los ámbitos, o sea, desde el punto de vista médico, la evaluación de la enfermera, el tema social y también nosotros como kinesiólogos también tenemos nuestros criterios para poder ingresar al paciente. Y además el paciente no se va de alta. El paciente va con hospitalización domiciliaria. El alta se la otorgamos nosotros cuando ya está completo el tratamiento en el domicilio, siempre y cuando haya evolucionado mejor. Exactamente. Mire qué bien, se va hospitalizado pero a su casa. Sí. Oiga, ¿hay alguna edad o es para todo tipo de pacientes? Adultos. Mayores de 18 años. Ah, ya. Sí. Ya. Hasta hemos tenido pacientes de 100 años. Sí, incluso más, porque pacientes adultos no se lleva bien el registro de la edad. ¿Ya? Y hemos tenido pacientes que nos dicen tener más de 100 años, entonces es bastante variado el rango de edad. Mire, ¿y las patologías, las enfermedades? ¿Cuáles son las más? También son variables. Principalmente nosotros manejamos cuadros que están agudos, o sea que son exacerbaciones de condiciones crónicas o enfermedades que están recién apareciendo, ¿verdad? Tenemos hartos pacientes que ingresan de la urgencia por neumonía, por infecciones de tracto urinario, por pielonefritis, o tenemos pacientes también que continúan su tratamiento en el domicilio, que son derivados de hospitalización, por ejemplo, pacientes con accidente cerebrovascular, o pacientes con fracturas de caderas postquirúrgicas, prótesis de caderas postquirúrgicas. Entonces la verdad es que es bastante amplio el espectro de patología y en eso también tiene la gracia de poder trabajar acá, que uno puede enriquecerse de hartos factores, claro. Mire, en esta unidad es una innovación dentro de la salud y se han visto sus beneficios. ¿Lo han visto? ¿Ustedes han podido decir sí, vale la pena hacer este tipo de unidad de hospitalización domiciliaria?
Claro, o sea, en términos de innovación, este es un modelo de atención que ya se ha visto en otros hospitales, por lo menos acá en el sector suroriente. ¿Ya? Lo tiene el Sotero del Río y también el Padre Hurtado. En términos de la hospitalización domiciliaria que involucra a nuestro hospital, nosotros vemos los beneficios día a día porque estamos con los pacientes, ¿verdad? Y en términos de aspectos cualitativos, uno va viendo cómo el familiar se va mejorando, cómo ellos mismos te lo agradecen en la casa cuando te reciben, ¿verdad? Pero también hay, en términos más objetivos, nosotros también hemos respaldado nuestros resultados y dentro del equipo de kinesiólogos también hemos visto un tipo de cirugía que se hace, que es la cirugía ambulatoria, que es una cirugía innovadora que no se hace en algunas regiones de acá del hemisferio sur del continente, ¿verdad? Y que es una cirugía que requiere en el fondo el equipo de atención domiciliaria, porque el paciente se opera en forma ambulatoria y finalmente se va a su casa, porque no tiene una cama en el fondo para quedar hospitalizado por el tema que conversamos en un principio del recurso cama. Claro. Y en el fondo es el equipo de atención domiciliaria que va a continuar el tratamiento a su domicilio. Y hemos respaldado los resultados de esto y la verdad es que nos ha ido bastante bien en términos de tasa de complicaciones o la satisfacción de los mismos pacientes. Y lo hemos ido a presentar a congresos también afuera del país. ¿Ya? Así que en ese sentido los beneficios se ven tanto en términos objetivos, así como científicos, por decirlo de una manera, como también en el agradecimiento que te entregan los pacientes día a día en la casa. Igual es importante destacar que a pesar de que llevamos súper poco tiempo de funcionamiento como hospital propiamente tal, 2 años, la unidad ha obtenido resultados fenomenales en cuanto a la cantidad de pacientes que ingresamos, los avances en sus tratamientos, el perfil de paciente. Al principio no atendíamos pacientes con requerimientos de oxígeno y ahora sí tenemos pacientes con requerimientos de oxígeno. Al principio no nos llevamos pacientes con antibióticos cada 12 horas, ahora sí nos llevamos pacientes con antibióticos cada 12 horas, con curación espidiabético avanzado. Entonces, en ese aspecto también nosotros nos hemos ido especializando como unidad para ir atendiendo los requerimientos de la población, porque en general eso nos va demostrando cuál es el perfil del beneficiario de la Florida. Exactamente. Cuando se inicia un funcionamiento de la unidad del Hospital de la Florida, ¿en qué tiempo más o menos ustedes comenzaron con esta nueva área? Como desde lo teórico, creo que comenzó el 2013, cuando se implementó el 2012, ahí yo no estaba. Pero en la ejecución propiamente tal comienza en marzo del 2014. Y ahí empezamos con 8 pacientes, 9 pacientes. ¿Y ahora cuántos tienen? Alrededor de 70, 80 pacientes activos que vamos a visitar a diario. Igual es un cambio de modelo súper importante, sobre todo para el área médica, porque los médicos con sus pacientes son como una mamá con un hijo. Exactamente. Entonces no van a querer que lleven a sus pacientes al domicilio si ellos no lo van a estar observando. Entonces, en ese aspecto nosotros nos hemos ido validando también al interior del hospital con el afán de demostrar de que efectivamente este modelo sirve y que siempre va a ser en beneficio del paciente. Exacto, de todas maneras. Y lógico que sirve, ¿cierto? Sí, pues ustedes ahí están con sus caritas así contentos, están felices, el asistente social irradia así de estar contento y feliz. Y qué bueno, qué bueno que en este sentido estemos avanzando y no solo ver el hospital de que la vamos a dejar hospitalizada, y aquí me quedo, y con cuánto tiempo, y empieza. Y yo creo que las personas ahí se bajan más anímicamente el hecho de estar hospitalizado. En cambio, si están en su casa, la va a ver su médico tratante, la van a vigilar, la van a ver, ve si está recibiendo bien el tratamiento, cómo está evolucionando en el tratamiento y todo aquello. Yo considero que es bastante bueno. ¿A quién no le gustaría estar hospitalizado en su casa, cierto? ¿Sabes lo otro que nosotros... La gente siempre está muy temerosa. Yo soy como la otra parte de lo clínico. Yo no soy el médico, no soy el kinesiólogo ni la enfermera. Yo tengo la parte social. Exacto. Entonces, cuando llegan los familiares al lado mío, yo les digo, pongámonos en el lugar del paciente. No en el lugar de la comodidad del familiar. Porque para el familiar es más cómodo que otro lo mude, que otro lo lleve al baño, que otro lo alimente. Pero el paciente, sí, sobre todo los adultos mayores, tienden a desorientarse mucho en el hospital y eso les va generando que se van estancando, no van teniendo avance, no se alimentan bien, no están en sus espacios. Los adultos mayores ya están en una edad, ya están en retroceso en lo que es la edad más cronológica, vuelven a ser bebés. Entonces no se alimentan bien, van enflaqueciendo y todo eso va en contra como de sus avances. Y ahí tratamos de explicarles que si bien ellos no tienen las herramientas técnicas que tiene un enfermero, que tiene un kinesiólogo,
tienen lo que se desarrolla más como de habilidad blanda. Logran empatizar porque conocen a su familiar, saben las necesidades, una mirada, que levantan la mano y saben qué es lo que quiere, y eso en la casa es impagable. Y estar en la casa pueden visitarlo sus pares, sus amigas, sus amigos. En el hospital es como más restringido todo aquello, pues. Y los costos que implica tener un paciente hospitalizado. Además, costos emocionales, costos económicos. Claro. Sí. Yo tengo acá otra pregunta que hacerle. ¿De dónde provienen los pacientes que ingresan a la unidad? Sí, habíamos conversado un poquito al principio de eso. Sí. Es importante dejar claro que no es una demanda espontánea, ¿verdad? Que los pacientes son ingresados desde el mismo hospital, desde las unidades de la urgencia. De acá del Hospital de la Florida. Claro. Que quede claro, ¿cierto? Exactamente. Del Hospital de la Florida. Igual pueden ser derivados de manera intrahospitalaria, pero que se corrobore que tengan domicilio en la Florida, porque de repente a un paciente le puede dar un paro cardíaco en La Pintana y lo llevan al Padre Hurtado. Sí. Y si tiene domicilio en la Florida, se hace a través de gestión de cama la derivación y el paciente puede ser ingresado con nosotros, lo mismo que con el sótero. Ah, mira qué bien. ¿Con qué profesionales cuenta el equipo del hospital de día y atención domiciliaria? Bueno, la verdad es que es un equipo que se ha ido conformando y ha ido creciendo también en el tiempo. Ya. Ha ido ya casi duplicándose la dotación del personal a medida que hemos tenido los resultados que hemos tenido. Es un equipo que está compuesto por médicos, por enfermeras, por kinesiólogos, por asistente social, por técnicos paramédicos y auxiliares, todo lo que es el término administrativo, y también los conductores, que son los que nos movilizan dentro de la comuna. ¿Y cuáles son las prestaciones que realizan como equipo del hospital de día y atención domiciliaria? Principalmente se dividen en lo que son las atenciones que entrega el kinesiólogo y las que entrega la enfermera. Ya. Las atenciones que entregan el kinesiólogo principalmente es la rehabilitación motora, para lo que comentamos de los pacientes que ingresan por prótesis de cadera o fracturas, ¿verdad? La rehabilitación en términos de kinesiterapia respiratoria, para pacientes que van con enfermedades respiratorias o pacientes que tienen enfermedades crónicas, que en el fondo uno va a educarlo en términos de la técnica inhalatoria, ¿verdad? Cómo administrarse esos medicamentos, los inhaladores, o hacer el apoyo de la kinesiología respiratoria. Y también se hace harta educación en este grupo de pacientes. En el fondo esa es una de las herramientas claves que es lo más importante. Claro, porque en el fondo uno va a educar al paciente para que en el fondo el paciente, como decía Maritza en un comienzo, se empodere del cuidado de la salud tanto del paciente como del grupo familiar en sí. Que todos colaboren, que todos cooperen, ¿cierto? Claro. Porque igual la idea es hacer un poco, como decía Rodrigo, de prevención en salud, porque efectivamente son pacientes que vienen ya con patologías crónicas, pero como abordamos todo lo que es el grupo familiar en el tema de la educación, la idea es estar haciendo charlas preventivas, no grupales, pero al ir al domicilio, cómo podemos prevenir las UPP, por ejemplo, que hacen las enfermeras, cómo prevenir de que se hagan heridas en la espalda, en los tobillos, el paciente postrado. Y en ese contexto la idea es siempre estar retroalimentándonos con todos los profesionales para decir qué le falta a esta familia, qué podemos ayudar a esta otra familia. Claro. Es como súper amplio el espectro, porque todos los días, o sea, los pacientes, tenemos 10 pacientes con pie diabético, pero no son todos iguales. Cada uno tiene su grupo familiar, cada uno tiene su patología crónica, entonces cada paciente tiene sus características propias. Claro. Y finalmente, como uno está en el hogar del paciente, uno puede entregar la información que uno no sabría desde el hospital. Por ejemplo, este paciente, ¿por qué fue que se cayó finalmente y tuvo la fractura? Bueno, uno está en la casa y puede ver qué factores de riesgo tiene en la casa, ¿verdad? Y cómo se pueden modificar estos para que no vuelva a tener una nueva fractura, ¿verdad? Porque en términos de prevención netamente se enfoca en lo que es atención primaria, pero nosotros hacemos bastante eso también en la atención domiciliaria que hace el hospital. Complementar lo que decía anteriormente Rodrigo, en términos de enfermería, las enfermeras hacen mucho, hacen las curaciones de los pacientes, la instalación de vía, la administración de antibióticos vía endovenosa, intramuscular, o también le enseñan a administrarse los antibióticos vía oral, instalación de sondas, toma de muestras para exámenes de orina o de sangre, y educación generalizada respecto a los pacientes.
Y en el ámbito del asistente social y del médico son siempre prestaciones transversales a todos los pacientes. Claro. Y en función de las necesidades, si el paciente postrado necesita pañales, se contactará con el CESFAM correspondiente para que se haga el requerimiento al municipio y activar la red, como decía al principio. Esos son para los enfermos de escasos recursos, ¿cierto? Porque si no, ustedes dicen, no hacemos el nexo con un CESFAM para que ellos se comuniquen con el municipio, entonces muchas van a decir, ya, entonces del municipio nos van a mandar los pañales para acá y todo. No, todo tiene su conducto regular. Un protocolo, o sea, claro. No todos los pacientes postrados van a ir con beneficio de pañales. Exacto. No todos los pacientes van a ir con beneficio de silla de ruedas. Y además es un requerimiento que uno observa, porque la gente, uno tiende a pedir por cuando le van a dar. Claro. Como el niño que sabe que le van a dar un dulce. Pero es una evaluación profesional que se hace al respecto. No todos los pacientes necesitan por temas sociales o por requerimiento propiamente tal de la enfermedad. Claro. Entonces, en base a eso, la idea es, por eso es súper importante la retroalimentación entre profesionales también, porque los asistentes sociales vamos al domicilio cuando el kinesiólogo o el enfermero nos informa que está sucediendo algo que está alterando. Y además es grato ver esto porque ustedes como asistentes sociales, en el caso suyo, Marisa, ve cómo está siendo atendido al paciente, cómo está la casa, el entorno, si están guardando toda, la parte limpieza, ¿cierto? Que esté todo de acorde. El hospital sabemos que es impecable todo, pero en la casa tendría que ser igual y mejor que el hospital. Claro, en ese aspecto, la cama, las sábanas, todo, pues. En ese aspecto ha sido algo más complejo. Ahí está como ¿sí? Lo que nosotros como asistentes sociales tenemos que ir puliendo un poco porque, claro, uno cuando hace una entrevista de ingreso al paciente procura ser súper cuidadoso y respetuoso. Claro. Al preguntarle cuenta con las condiciones básicas para... Entonces, más simple decimos, ¿tiene luz, agua y servicio eléctrico en la casa? Sí, tengo. ¿Las condiciones serían las adecuadas para ir a hacer? Sí, pero hay gente que lleva 20 años viviendo en una media agua, sin acceso a servicio eléctrico o agua potable, pero para ellos la condición es adecuada. Claro. Nosotros tenemos un caso que una vez, hoy las condiciones al parecer no serían las adecuadas porque son 3 medias agua en pésimas condiciones de habitabilidad, súper pobre y bastante cochino. Pero el paciente, cuando iba a la enfermera, habilitaba un espacio súper limpio, con sabanillas limpias para terminar su tratamiento. Entonces, la línea que existe entre lo objetivo y lo subjetivo respecto a cuáles son mis condiciones que yo creo y lo que puede evaluar un profesional, hay que ser ahí como cuidadoso. Pero efectivamente lo que decía usted, o sea, por lo menos la parte higiene. Sí. Por lo menos, o sea, si un paciente ingresa con nosotros por una curación de una herida sacra, tenemos que procurar de que lo muden. Sí, pues. Tan simple como eso. Buen trabajo, buena labor que ustedes hacen, ¿eh? Sí. Imagínense, empezaron con ¿cuánto? Con 8. Con 8 y ahora vamos en 70, 90, 100, estamos bordeando. Y todos los días va subiendo más, sobre todo ahora que estamos ya en el ingreso de invierno, obviamente que van a haber muchos más pacientes domiciliarios, porque por una neumonía es mejor que estén en la casa, bien cuidaditos, ¿cierto? Y con el tratamiento indicado. Así es. De todas maneras. Chicas, hoy día conocimos un área diferente del Hospital de la Florida. ¿Cuándo nos íbamos a imaginar de que usted puede estar en la comodidad de su hogar hospitalizada? ¿Ve? Y el médico la va a ver a la casa, va el asistente social, van las enfermeras. Todo lo que es medicamento, ¿lo lleva el hospital, la enfermera, el médico? Un alcance para que la gente después no diga que no le dimos la prestación que tenía. No tenemos médico domiciliario por ahora. Ya, perfecto. El médico, pero sin embargo, o sea, si el kinesiólogo o la enfermera nos dice, sabe que el paciente no ha evolucionado bien, al día siguiente va al hospital de día, que es la otra unidad de nosotros, que no la hemos potenciado en esta entrevista, pero lo citamos a la unidad, se hacen los exámenes correspondientes y tenemos la misma prioridad que tiene un paciente hospitalizado. Ya, perfecto. Sí. Entonces, en ese aspecto se cumpliría como con la cadena de darle continuidad al tratamiento y si está empeorando, visualizar qué es lo que está afectando ahí el tratamiento. Y si es necesario trasladarlo al hospital, lo trasladan al hospital. Tenemos todas las facilidades para conseguir cama y el reingreso cuando corresponda. Ya. Y en cuanto a los medicamentos, cuando son del uso que vamos a otorgar nosotros, sí, el hospital los otorga. Los otorga. Esa era la inquietud que yo tenía. Sí. Muchas gracias, pues, Maritza, por venir. Espero que les haya gustado. Fue una nueva experiencia, ¿cierto? Y también los agradecimientos al kinesiólogo Rodrigo Núñez.
Kinesiólogo de... Como kinesiólogo de... A ver, porque yo siempre digo, kinesiólogo es porque me rompí una pierna y necesito un kinesiólogo, sí. Pero hemos sabido en todo este proceso que vienen a hablarnos de la salud, de que hay kinesiólogos en la parte respiratoria. Claro, sí, la verdad es que harta especialidad dentro de la kinesiología, sí, pero pues, lo que comentaba en un principio, o sea, aquí las patologías son tan diversas que uno no puede especializarse en algo específico. En el fondo, lo que buscamos acá es ser el profesional completo. Yeah. Y importante también en los ámbitos de habilidades blandas, porque en el fondo estamos en el domicilio con los pacientes con su grupo familiar, entonces yo creo que nos especializamos más que en el hueso o en el pulmón, nos especializamos en la familia, en el grupo de la familia. Ay, qué lindo, qué bueno. Un cariñoso saludo para ustedes, muchísimas gracias. Espero que nuestros amigos que están en la sintonía hayan podido apreciar, ¿cierto?, de que el Hospital de la Florida cada día crece más y más. ¿Puedo hacer un alcance? Sí, cómo no. Que nosotros le dimos harto énfasis a la atención domiciliaria y también nosotros comunidad tenemos el hospital de día, que es una especie de, yo le llamo de mini urgencia, pero son pacientes también derivados, pero pacientes autovalentes. Yeah. Que en vez de ofrecer la hospitalización domiciliaria, continúan su tratamiento en el hospital de día. Ellos son citados todos los días en el horario que corresponde su antibiótico, su curación, y ahí las enfermeras, los médicos los atienden en función de su requerimiento. Pero también están en calidad como de paciente ambulatorio, desde nuestra unidad son atendidos. Ya, miren qué bien. Un saludo cariñoso, llévenle nuestros cariños a todos los funcionarios del Hospital de la Florida y gracias por llegar hasta acá. Muchas gracias. Nosotros vamos y regresamos.